Bueno, hola chicos, acá les estoy mostrando una línea de tiempo en la cual vamos a ver el tema nuevo que vamos a comenzar a trabajar ahora, que son las etapas económicas de la Argentina. Ya trabajamos lo que fue la evolución del territorio, cómo se fue conformando, cómo se divide, características básicas de lo que es la forma de gobierno. Ahora vamos a empezar a trabajar con las actividades productivas. Básicamente, la primera etapa, hablamos de la etapa aborigen, donde estaban los pueblos originarios que se ubicaban en todo el territorio argentino. Solo que los pueblos del noroeste se destacaron, estaban más desarrollados, podríamos decir, que el resto, ya que practicaban una agricultura simple y estaban muy vinculados con lo que era el imperio inca. En el resto del territorio había pueblos nómades que se dedicaban a la caza, a la pesca, a la recolección. ¿Sí? A partir del 1500 aproximadamente comienza la etapa de la conquista, que vamos a llamar la etapa colonial, ¿no? Donde todo este sector fue ocupado por los españoles. Primero dependía de otros virreinatos, ¿sí? Los españoles, recordemos que valorizaban los recursos minerales, principalmente el oro y la plata, y los productos tropicales, como por ejemplo el cacao, el algodón, la caña de azúcar, productos que no había en este sector del continente americano, ¿sí? Así que prácticamente nuestro territorio no fue de demasiada importancia hasta que en 1776 Buenos Aires es declarada capital del Virreinato del Río de la Plata y allí comienza, ¿no?, a crecer en importancia este sector del territorio, ¿sí? A partir de 1810 hablamos de la etapa o del periodo de independencia, que es cuando se comienza a conformar nuestro territorio. Allí vamos a tener una etapa en la cual primero hay una lucha contra los realistas, es decir, para lograr una verdadera independencia. Recordemos que esto es el 9 de julio de 1816, pero si bien conformamos Argentina, nuestro territorio, no teníamos una constitución nacional, es decir, que no estaba reglamentada ni la forma de gobierno ni las leyes principales. Eso recién se logra en 1853 y hasta el año 1880 hubo una gran inestabilidad política, donde había dos grupos principalmente, que eran los unitarios y los federales, que luchaban entre sí, una guerra civil exactamente, para lograr imponer sus ideas. Esto lo van a trabajar también en historia, así que bueno, solamente un pantallazo, ¿sí? A partir de 1880 vamos a entrar en un periodo que se llama el periodo agroexportador. Estos son los periodos que nosotros principalmente vamos a estudiar. En este periodo, Argentina va a intentar insertarse en la economía mundial. Ya va a ser un país organizado, con leyes, un país muy despoblado. Había que incentivar su poblamiento, había que modernizarlo, había que construir caminos, había que construir puertos, ¿sí?, para poder exportar y relacionarse o vincularse con el resto del mundo. ¿Cuáles van a ser nuestras actividades? Y bueno, las típicas, la producción de materias primas y alimentos, va a ser lo que nos va a destacar en ese momento. Primero las carnes y luego, para mejorar la producción de carnes, nos damos cuenta que tenemos un suelo muy productivo y por lo tanto comienza a desarrollarse la agricultura, principalmente de cereales, como por ejemplo el maíz, la cebada, el centeno, ¿sí?, el girasol, también las oleaginosas, van a ser principalmente los productos de exportación que tenemos. Para eso era muy importante integrar el territorio y es así como ustedes ven acá que se fue incorporando el territorio de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, a lo que hoy conocemos como la Argentina. ¿Por qué? Porque antes en ese sector de la provincia estaban los pueblos originarios que no permitían el avance y el asentamiento del hombre de origen europeo, ¿no?, que sería los que conformaron el territorio argentino. Es así como desde lo más clarito que ustedes ven son los territorios que se van incorporando y así se van sumando tierras para la producción agrícola ganadera, que va a ser la que va a distinguir
a este periodo de la Argentina. En esta etapa hablamos de lo que es una división internacional del trabajo, ¿sí? Por un lado vamos a tener los países centrales, los países ricos, que son Europa Occidental y Estados Unidos, que van a ser los productores de manufacturas, de la industria. Y por otro lado los países periféricos, que ahí es donde entraría la Argentina, que somos los proveedores de materias primas y alimentos. Esto se llamó División Internacional del Trabajo y bueno, durante ese periodo funcionó y le permitió a la Argentina acumular riquezas y de esa manera también modernizar el territorio. Uno de los principales cambios que realizó nuestro territorio fue la incorporación del ferrocarril para el traslado de los productos hacia el puerto de Buenos Aires. Así vamos a ver las primeras líneas férreas, es lo que aparece con líneas rojas muy finitas, ¿sí? Ven cómo va aumentando. La idea era vincular el interior del territorio hasta el puerto de Buenos Aires, por eso se dice que adquiere una forma radial, ¿no? Todo llega al puerto de Buenos Aires, que era hacia donde partían, o desde donde, mejor dicho, partían estas materias primas hacia Europa. Acá no se generaba nada, chicos. Todo venía desde Europa. La estación de ferrocarril entera venía desarmada en los barcos y se rearmaba para poder instalarse en nuestro territorio. Es una etapa también en la cual el poblamiento va a ser muy importante. Al principio surgen colonias de poblamiento donde se incentiva. Esta es la primera, la Chacra Esperanza en Santa Fe, una de las primeras que es incentivada a través de propagandas. Se les ofrecía a los europeos tierra, semillas, ganado, para que se vengan a instalar a la Argentina, ¿sí? Luego ya más adelante